buenas noches, tengan todos en esta oportunidad a nuestro coup d'état de esta semana, dándole un golpe a la corrección política y al progresismo. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Socorro, vivo aquí en Canadá y como ciudadano he usado mi derecho a la libertad de expresión para conformar esta plataforma donde puedo emitir opiniones acerca de los acontecimientos que ocurren, no solo en Canadá, sino también en América Latina. Y, por supuesto, son muchísimas las inquietudes que ciudadanos como yo tienen al ver este avasallar de situaciones que ocurren en el plano cultural, en el plano económico, que bien valdría la pena empezar a conversar. El caso de Venezuela, como soy venezolano, para todos, nadie es un secreto que es un drama el caso venezolano. Tenemos una tiranía que se mantiene en pie y que muy por el contrario de quererse ir, vemos que se afianza cada vez más. Sin embargo, como si ya no fuera suficiente desgracia o drama, del otro lado vemos que hay una dirigencia política que trata de vender un discurso para, por supuesto, atrapar mucho descontento que en efecto lo hay. Ahora bien, dentro de las cosas que estamos viendo para el caso venezolano, es ver cómo empiezan a surgir propuestas desde lo que se pudiera considerar como, o como muchos lo han expresado, ofertas liberales. Si bien es cierto que el socialismo es una desgracia, si bien es cierto que el socialismo ha traído muerte, ha traído ruina, ha traído exilio, ha traído mucha tristeza, desunión, no menos cierto es que el liberalismo también tiene lo suyo. Quisiera empezar este programa con un invitado muy especial, con alguien quien desde su experiencia, su conocimiento, eh, va a poder darnos luces sobre lo que son algunos conceptos que a mi juicio son imprescindibles para empezar a dar la batalla cultural. Vemos cómo se quiere vender un discurso progresista, un discurso inclusivo, haciendo ver como que, bueno, que el progresismo, que el liberalismo es la mejor solución. Entonces quisiera darle la bienvenida a un gran amigo de esta casa, que es segunda vez que lo tengo por aquí. Su nombre es Horacio Justo, para los que no lo conocen. Horacio Justo, fundador de Fundación Libre Argentina, director de las Resistencias Radio, escritor, ensayista, conferencista, columnista en medios nacionales e internacionales y autor de 2 excelentes libros. El conservadurismo en 10 reflexiones y el libro negro del ecologismo, que salió hace muy poco. Por aquí tengo el libro de El conservadurismo en 10 reflexiones, el cual gratamente lo recibí con una muy bonita dedicatoria de parte de Horacio. Horacio, te doy las gracias por esto. Y bueno, bienvenido Horacio, bienvenido a coup d'état en esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias de corazón realmente por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir acá. Lo que siempre le digo a mis alumnos en la carrera de filosofía, hoy quizás me toca estar como expositor, pero estamos todos aprendiendo. En ese sentido, siempre invito a la gente que ve las clases mías, que asiste a mis conferencias o que de repente ve algún video luego, que nos sirve mucho, que también dejen sus comentarios, sus inquietudes, sus apreciaciones, siempre del respeto, porque creo que este camino de la filosofía es un camino de un constante andar, de un constante movimiento, en búsqueda de aproximarnos a la verdad, que la verdad es una, que es objetiva, que es trascendental, pero que en más de una ocasión escapa a nuestros límites de conocimiento y por eso tenemos que tener la humildad de quizás a veces repasar nuestras propias ideas, nuestras propias ideologías, nuestras propias posiciones. Así que creo que en buena hora que se den este tipo de programas, no solo en Canadá, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Gracias Horacio. Y sobre todo Horacio, porque mira, en Venezuela, después del año 1958, a la salida del dictador Marcos Pérez Jiménez, que es un dictador de derecha,
prácticamente la derecha en Venezuela decayó, murió. De allí para adelante lo que se montaron fueron dos partidos socialdemócratas de izquierda, Acción Democrática y COPEI. Ellos empezaron, a través de un bipartidismo, pues empezaron pues, a hacer vida política y por supuesto que lo que tenían que ver esos pensamientos de derecha fueron decayendo y fueron desapareciendo a lo largo del tiempo. Al punto que hoy en día decirse de derecha en Venezuela es casi que un insulto, es casi que ir en contra de la naturaleza prácticamente. Hay muy pocos referentes en Venezuela que son quien dicen orgullosamente que son de derecha. Sí los hay, te los pudiera contar con una mano, pero quedan algunos reductos de la derecha en Venezuela un poco reducida, un poco disminuida. Y en ese aspecto de la derecha en Venezuela que queda, te pudiera hablar de que hay una corriente liberal a mi forma de ver, desde lo que tiene que ver esa vieja concepción de la derecha economicista, seguridad, obras públicas, y bueno, prácticamente eso, ¿no? Seguridad, justicia y obras públicas, que a los días de hoy, esa derecha queda como que patinando y queda bajo con ciertos baches con lo que tenemos hoy en día. También tenemos, entonces, una derecha más economicista. Eso es lo que va quedando en Venezuela, más al estilo de Reagan, que no es que sea mala y no es que la economía no sea importante, sino que yo que vivo aquí en Canadá me doy cuenta que las amenazas no son solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto cultural y que pudiera trascender y trastocar incluso hasta nuestros hijos. En este sentido, Horacio, y este primer programa, que sé que será el primero de muchos otros, quisiera dar una conceptualización acerca de varios términos que para el venezolano de a pie que carece de una ideología de derecha o que no tiene una formación de ideología de derecha, dentro de lo que es la filosofía conservadora, quisiera dar ciertas luces sobre qué es la derecha, sobre qué es el liberalismo, qué es la izquierda, ir dibujando estas teorías políticas para que el venezolano pueda empezar a darse cuenta de dónde está, hacia dónde va y de dónde viene. Entonces, si me pudieras ayudar en ese sentido, Horacio. Bueno, la verdad que desafío tener que exponer algunos conceptos Sí, básicos, pero para esto me voy a avanzar, me voy a basar principalmente, y mientras estoy hablando iba pensando en qué autor tomar como referencia. Hoy día quizás convendría utilizar a Kripke, que si bien es un gran filósofo del lenguaje, para muchos incluso fue superior a Wittgenstein, pero esto es algo que solo los que están versados en filosofía del lenguaje lo pueden llegar a entender acabadamente. Lo que sí rescato yo de esta gran figura de Kripke, que él era esencialista. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien vamos a hablar un poco de filosofía política, qué importante volver a esta noción del esencialismo, descubrir lo que es la esencia. Nosotros cuando damos clases de metafísica siempre explicamos en el primer día que no confundan forma con esencia, porque esencia es aquello que es. El tema es que la forma es el principio actual, no me dan los tiempo de explicarlo, pero nos quedemos con esta idea. La esencia es aquello que es, y aquello que es independiente de los accidentes, como también es independiente a la denominación. Entonces, ahora ya yendo a un lenguaje en el cual nos podemos entender absolutamente todos. Yo en este momento estoy hablando con mi queridísimo amigo Carlos Socorro. Él tiene una esencia, si tiene una, una naturaleza que limita su acto de ser, es decir, él es un ser humano ante todo, luego es hombre, luego será un excelente académico, un excelente padre, un excelente esposo, un excelente amigo, un excelente sacerdote. Eso ya van siendo como distintos accidentes, porque podría ser o no ingeniero, podría ser o no abogado, pero es lo que es. Y hay ciertas cuestiones que son indisponibles por él mismo. Es decir, él podría cortarse el pelo, él podría cambiarse el nombre, pero hay algo que se sostiene, hay algo que se mantiene estable en su ser. Sobre esto vamos a trabajar en las esencias hoy día. Entonces,
Empecemos por lo más básico. Antes de hablar de progresismo, liberalismo, conservadorismo, nacionalismo, primero ubiquemos derecha o izquierda. Ujú. Son términos complejos. Para esto me voy a basar, para que quiera ir tomando nota, en Aristóteles. Aristóteles bien define que dentro de los accidentes y tenemos lo que es el lugar. Dentro del lugar, que son 6, vamos a tener lo que es arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha. ¿Qué es lo que me interesa rescatar aquí? Que el lugar, precisamente el lugar, es una propiedad de la cosa que no inhiere a la cosa. Es decir, yo puedo tener una pelota de fútbol del lado derecho. Incluso puede generar consecuencias. Imagínense en tener una pelota del lado derecho en los pies de Messi. Claro, cambia la situación, pero la pelota no deja de ser pelota, esté en los pies de Messi o se halle del lado izquierdo. Entonces, hay ciertas doctrinas que se pueden mover de izquierda a derecha, particularmente lo voy a decir más que doctrina, esto es una ideología como el liberalismo. El liberalismo se puede mover de la derecha, se puede mover de la izquierda, y es siempre en base al contexto. Por eso yo en los últimos años he ido tratando de corregir algunos vicios en mi lenguaje y decir, yo estoy a la derecha. Sucede que es más cómodo decir soy de derecha, pero el acto de ser no depende del lugar. Nuevamente, Ok. la pelota es independientemente de donde se halle. La derecha es un término muy ambiguo, igual que la izquierda, y es útil utilizar estas categorías, Sí, porque en el vulgo, en el lenguaje rápido, en el lenguaje común, sirve. Si yo a un taxista, si yo a un kiosquero, si yo, incluso con toda la lógica, a un diputado, a un docente, le digo, soy de derecha, o más precisamente estoy a la derecha, ya empiezo a tomar distancia con otras ideas. Ya empiezo a tomar distancia con otras ideas. Incluso yendo a un panorama dentro de lo que es Venezuela, o podríamos tomar incluso Argentina. Macri estaba más a la derecha que Cristina Fernández de Kirchner, lo sí, cual no lo hace de derecha. exactamente. Cuando en América Latina se hace esta división entre el liberalismo latino no tiene nada que ver con los liberals anglosajones, hacen una suerte de distinción. El liberalismo anglosajón es malo, es progresista, está en contra de lo que nosotros defendemos. Entonces te citan a gente liberals como puede ser, por ejemplo, el primer ministro de quien Trudeau, oficia como en Canadá como Trudeau. sí. Pueden citar, por ejemplo, los liberals de Inglaterra, incluso el Partido Verde Alemán, o pueden llegar a citar a la facción más progresista del Partido Demócrata. De hecho, los medios de prensa como National Review, que yo lo consumo mucho, The Federalist, que inicia sus acciones en Canadá, es un sitio muy interesante para leer, o American Conservative, se refieren a los demócratas como liberales. Yo lo que les pregunto es, si quieren hacer esta distinción entre el liberalismo anglosajón y el liberalismo latino, el liberalismo, ¿cuándo nace? ¿Cuándo obtiene su forma? Porque acá está el punto. ¿Cuándo es que la esencia se actualiza, actúa? ¿Cuándo la esencia actúa? Porque esto es la forma. La actuación de la esencia. ¿Cuándo lo hace? Lo hace cuando empieza a tomar sus orígenes en intelectuales. John Locke, Thomas Hobbes, Montesquieu, con puntos que son muy interesantes a leer. Yo me he enriquecido mucho con la doctrina liberal anglosajona en mi formación académica. Ahora, lo que yo estoy mencionando aquí, no hay ninguno que sea ni argentino, ni colombiano, ni chileno, ni venezolano. No, Entonces yo digo, si Carlos nace en Venezuela, habla como venezolano, camina como venezolano y tiene gustos propios de un venezolano. Si yo después quiero decir que es colombiano y lo puedo denominar de distintas maneras, pero la esencia es. Entonces, yo lo que le pido a la gente siempre tengamos la madurez para decir, si nace el pensamiento en el concepción anglosajona, tiene principios anglosajones, se rige por doctrinas anglosajonas, luego no podemos querer separar.
Porque el problema, aquí entramos de lleno, ¿cuál es mi distancia académica con el liberalismo? Allende que pueda tener amigos liberales, Allende que pueda compartir algún espacio, o que incluso en última instancia, a veces como una suerte de mal menor, uno tenga un mínimo de tolerancia, reconociendo que es un mal en algún punto, al menos en términos religiosos, pero hoy no vamos a hablar de ese punto. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Pensemos. Primero, el liberalismo se propone a sí mismo como una ética minimalista. Esto ya es complejo, porque queda en ese margen gris y ambiguo un sinfín de acciones propias del humano que escapan a la respuesta del liberalismo. De hecho, el liberalismo se propone a sí mismo como una ideología tendiente a la tolerancia. El problema es que también hay una tolerancia con el error. Y eso es lo que desembocó, de hecho, en las comunas de París. Las comunas de París, que algunos dicen no fue liberal porque el liberalismo se trata del respeto y restricto y proyecto de vida ajeno, yo siempre sostengo, ¿y qué idea profesaba, por ejemplo, Voltaire? ¿Qué idea profesaba Robespierre? Yo para esto sugiero un libro muy interesante que creo que lo tengo por aquí. Aquí está. Luis Jognet. El libro se llama Problemas y grandes corrientes de la filosofía, un libro breve, pero allí se muestra. El liberalismo, de hecho, dentro de su orden secular, que intenta tomar distancia con la tradición cristiana, no solamente que promovió la Revolución Francesa, si quiere, vayamos a la Exacto. propia Revolución Anglosajona, que supuestamente fue más pacífica. Los principios subyacen, principios del secularismo y principios, de hecho, del cientificismo, porque el liberalismo nace a causa de lo que es el cientificismo en la praxis política. Entonces, uno cuando estudia en profundidad a John Locke, cuando alguien suele decir, no, porque John Locke era pro vida, dando un caso concreto, yo digo, ¿en serio? John Locke lo que promueve es, ante todo, el derecho de propiedad. Y la vida forma parte de la propiedad. El tema es que aquí se está poniendo el carro por delante del caballo. Por eso digo que hay que ser muy cauto en este tipo de debates. Marx, sin ir más lejos, lo que hace es profundizar este vicio. Marx, si uno piensa en por un instante, hay que leer a Marx en profundidad. Él lo que sostiene es la abolición del Estado, la eliminación de los impuestos, la liberación absoluta de toda atadura que hubiese, no solamente por los medios de producción, sino también a instancia de Engels, de relaciones culturales, más allá que el marxismo es 100% materialista, y esto siempre lo aclaro. Yo soy un detractor de los que dicen que existe marxismo cultural, yo sostengo Sí. que no existe, sino que son conceptos distintos, pero sí digo, en este sentido vamos a ver que hay una concordancia. Y si uno empieza a investigar a otros liberales, ya no John Locke, por ejemplo, John Rawls, que algunos dicen que no era liberal, pero yo veo sus principios tendientes a la libertad, la igualdad y la fraternidad. Cuando yo veo que algunos lo que están promoviendo es la eliminación del Estado, la eliminación de toda jerarquía, la supresión de la fe, eliminar la tradición cristiana, eliminar los institutos propios de una sociedad natural, como es, por ejemplo, la familia, como son las comunidades, son instituciones naturales. Sinceramente, que luego se digan liberales o antiliberales, eso me tiene sin cuidado. Por eso digo que hay que ser muy cauto y muy maduro. Yo entiendo que hoy, por ejemplo, un venezolano promedio, ante el hambre fatal que se vive en tan gloriosa nación, una nación noble llamada a trascender que ha caído en manos de corruptos y que lo intentan año tras año y sin embargo la nación se mantiene en pie a pesar del avasallamiento de la izquierda, uno se ve tentado de repente considerar que el libre mercado es la respuesta a todos los males. Yo lo que les diría es, miren, esto se lo explico como docente de filosofía en una carrera universitaria y ya no como economista, porque economista no soy. Yo lo que les diría es, ¿acaso el libre mercado es un axioma? ¿Es una herramienta? ¿Es una técnica? ¿Qué es? Empecemos por allí. Que haya mayor descentralización de la economía, yo estaría de acuerdo. De hecho, es un principio que vamos a coincidir muchos conservadores, por ejemplo, Russell Kirk. Russell Kirk, ¿en qué significa conservador? Capítulo 2 de los 10 principios conservadores. Él establece que claramente que para el ejercicio de la libertad personal se requiere el respeto a la propiedad privada y se establece un canon de mínima intervención y si es lo posible, que quede todo a manos de las jerarquías naturales. Sin ir más lejos, Jordan Peterson Sí. establece este principio de jerarquía natural. Ahora,
el libre mercado tenemos que entender, como toda ciencia, en este caso una ciencia económica, es una técnica dentro de una ciencia. Ahora, la ciencia, por ser ciencia, no da todas las respuestas al humano. Ni siquiera llega a plantear todas las preguntas. Sin ir más lejos, si yo estuviese en un debate con una bióloga, y hace poco lo han visto, lo que me han visto debatir Sí, contra una médica feminista, yo la la vi. mujer era una médica aversada en medicina. Yo no discuto si tendrá su título o no, pero se lo concedemos. No supo definir qué es la vida. Solamente pudo concederme cuando yo dije, para la biología, la vida es cuando se da un fenómeno en específico. Reproducción celular autónoma, respuesta al estímulo externo y metabolismo propio. Ahora, el qué es no lo aporta la ciencia. La ciencia nunca va a responder el qué es en ese sentido trascendental. El qué es la vida, qué es el tiempo, qué es la muerte. Describe el fenómeno. Sí. La economía me puede explicar quizás cuáles son los mecanismos más rápidos para generar mayor prosperidad económica. Yo no lo discuto. Quizás venga un plan de acción de algún miembro del equipo de Donald Trump que diga, bueno, el respeto a la propiedad va a permitir esto. Ahora, de allí a confundir aceleración del capital, que de hecho muchos marxistas también lo definen. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con ese fenómeno. Que si vamos a indagar un poco, hoy el globalismo no crean que es muy comunista que digamos. Pero allende de ese punto. Vamos nuevamente. La economía no me va a explicar, por ejemplo, para qué necesito ser libre, o por qué debería ser libre, o qué es la libertad. De hecho, el propio liberalismo no puede definir acadamente qué es la libertad. Porque el problema es si yo pongo en términos kantianos que la libertad es la plena autonomía del individuo, tengo un problema. ¿Cuándo el individuo empieza a ser libre? Ujú, Cuando termina el secundario, por algo Kant defendió que el gobierno debía formar a los ciudadanos, o sea, un liberal defendiendo que el gobierno sea el que forma a los ciudadanos. Entonces es el propio gobierno que el liberalismo supuestamente combate el que establece cuál es el canon del ciudadano apto para vivir en la ciudad. Y no en vano, Aristóteles, como Platón, sostenían que la democracia, más en si viesen lo que es la democracia liberal actual, era la peor forma posible de gobierno, porque era la menos virtuosa. Entonces yo con esto concluyo, como esta pequeña introducción, y lo que digo es, hay que ser cautos, porque el libre mercado es una técnica económica. Ahora, si para mí la libertad es un fin en sí mismo, lo cual es discutible en sede filosófica, si para mí la libertad es un fin, tengo dos grandes problemas. Primero, lograr establecer la base epistémica por la cual yo llego a considerar que ese es el fin de la persona. Y segundo, el tema es, ¿qué sucede cuando un medio se convierte en un fin? Porque si el fin es la libertad, ¿cuál es el medio? Acá está la gran discusión. ¿Cuál va a ser el medio para que la persona llegue a ser libre? Y luego, ¿qué sucede con esa libertad? Porque si la libertad es un fin, entonces yo no habría ningún tipo de discusión ética, por ejemplo, y estoy ni siquiera hablando de las leyes que lo prohíben o lo permitan, sino una discusión ética, por ejemplo, con ciertas parafilias, con personas que de repente deciden, siendo supuestamente mayores de edad, que un padre se case con la hija, como sucedió en Nueva York. ¿Qué sucedería de repente con los fenómenos de la poligamia que habilita a un sistema tiránico como sucede en Medio Oriente, porque se destruye el núcleo exogámico, monogámico y verdadero del matrimonio institucional de Occidente, que era el principal foco de ataque de Engels? Vamos a ver qué sucede entonces con, por ejemplo, cuando hay un liberalismo muy honesto, cuando, digo, y es raro encontrar un liberal honesto, pero cuando hay un liberalismo muy honesto, ¿qué sucede, por ejemplo, con la compra y venta de niños, como lo sostiene Rothbard en lo que es la venta y compra de la patria potestad? Estas son respuestas que cuando se toma la libertad como un fin, nos damos cuenta que algo que advierte un libertario como Rockwell, para el paleolibertarianismo, que la libertad por sí misma no alcanza. Entonces hay que ser muy cauto cuando venga cualquier tipo de mesías que hable de la libertad sin definir concretamente qué es la libertad. Porque de hecho, en nombre de la libertad y en nombre de la liberación absoluta, han surgido pensadores desde Marx con la liberación del proletariado hasta Foucault con la liberación del demente, pasando en el medio por Simone de Beauvoir con la liberación de la mujer o Marcuse con la liberación de todo disidente. Entonces, acá claro, libertad sí. Ahora, ¿en qué sentido?
¿En el sentido agustiniano? ¿En el sentido kantiano? ¿En el sentido de Dostoyevsky? ¿O en el sentido de Freud? Hay muchas opciones, entre millones que podríamos mencionar. Todos hablan de la libertad. Ahora, ¿cuál es la esencia de la libertad? Porque alguien que lo sostenga tiene que estar dispuesto a dar un debate serio. Es decir, si mi fundamento de la libertad es este, bueno, ¿qué sucede con las personas que no llegan a tal canon? ¿Qué sucede con el menor de edad? ¿Qué sucede con el desvalido? ¿Qué sucede con el demente? ¿Qué sucede con el discapacitado? ¿Qué sucede con el anciano? ¿Qué sucede con el iletrado? ¿Qué sucede con el menos poderoso? Por Sí. eso digo, es importante siempre elevar los debates en estos puntos. Abajo, allá en Venezuela, y que la gente está obviando. Y lo más triste o lo más decadente es que en Venezuela en este momento no hay una dirigencia política de derecha, no hay una dirigencia política, digamos, al mando, activa en lo que es la dirigencia como tal, no la hay. Y lo que se quiere vender como derecha, o yo lo veo así, que pudiera incluso desmarcarse de lo que es un madurismo, porque no está con Maduro, pues tiene el mismo comportamiento de esa izquierda globalista que yo estoy viendo. Entonces, ¿cómo diferenciar la izquierda del liberalismo clásico? Si yo veo que están tomando las mismas banderas, especialmente cuando veo que hay ciertas similitudes entre el liberalismo y el socialismo. Ambos son ateos. O sea, ambos tratan de ver la religión como algo que no debe ser. Aquí, por ejemplo, en Quebec dicen que aquí no sé, aquí hay una ley donde nadie puede ir a trabajar en el sector público con un crucifijo, con nada, porque violenta la libertad del otro, que entonces tiene que ser secular, todo es secular. Entonces, ese secularismo del cual se sirve este liberalismo clásico, pues de una manera u otra empieza a hacer mella en las creencias tradicionales de cada sociedad. Y eso es lo que yo pienso que hay que meterle a la gente en la cabeza de que no se van a dejar embaucar por eso. Y es la visión que te digo, es la visión de un ciudadano de a pie, porque yo no soy un intelectual, ni mucho menos. O sea, yo es lo que recojo de lo que veo en el día, de cuando voy a trabajar, de cuando voy a las reuniones de las escuelas de mis hijos, de lo que les pregunto todos los días, que, qué le dijeron, qué le dieron. Y, y bueno, son esas cosas que yo estoy viendo que sin necesidad de tener una gran intelectualidad y de leer tantos libros, me doy cuenta que no están bien. Ahora, ¿cómo hacerle entender a una persona de a pie que estas cosas no están bien y cómo reaccionar? ¿En qué momento deben reaccionar las sociedades cuando empiezan a ver estos síntomas? Y el momento de reaccionar es siempre lo más pronto posible antes que sea demasiado tarde, antes que el mal avance, digamos. A ver, pensemos rápidamente yendo el caso de Venezuela, como en Argentina, como en Chile. Hoy América Latina está teñida de rojo, pero durante mucho tiempo Brasil coqueteó con la socialdemocracia. Durante mucho tiempo Venezuela, antes de la llegada del chavismo, también estuvo plegada a la socialdemocracia. 40 años, sí, señor. Durante mucho tiempo Argentina se plegó a esta socialdemocracia globalista, primero en los 90, luego con Macri. Chile, cuando decidieron decirle que no a Kast y apostar a Piñera, abrieron las puertas de par en par a lo más profundo del globalismo. Perú es un caso de conflicto político constante. Colombia, durante mucho tiempo, también apostó a la socialdemocracia. México, otro caso más. La reacción tiene que ser lo antes posible siempre. La reacción tiene que ser una reacción dura y contundente, pero sobre todo hay que entender que esta reacción no tiene que ser necesariamente un activismo político, sino que son mucho más profundas. A veces las reacciones pueden ser desde la cultura, como estamos haciendo en este espacio, desde la propia familia. No me gusta autorreferenciarme, para mí no hay persona más tonta y soberbia que la que habla de sí misma, pero viene el caso porque es el ejemplo que se me viene rápidamente. Yo siempre digo que me considero un gran pro vida, no porque esté en contra del aborto, porque eso no es una actitud pro positiva. Simplemente porque tengo dos hijas, porque las educo, porque paso tiempo con ellas, porque me tomo un instante en el parque para caminar a su lado. Cuestiones simples de la vida a veces son una gran reacción.
porque son los que a uno les permite tener los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Ciertamente estamos viendo que hoy avanza una suerte de liberalismo tendiente a la liberación absoluta, y claro, el tema es, rota la soberanía nacional, queda un globalismo Mm, emergente. Y si uno empieza a ver cuáles eran los postulados revolucionarios de Francia, se están cumpliendo acabadamente. Libertad, igualdad y fraternidad a nivel global. Que por detrás hay una gran logia, pero que no viene el caso hoy mencionar. Entonces, ¿cómo tiene que ser una resistencia? Siempre dije, toda resistencia tiene que ser astuta como la serpiente y mansa como la paloma. Prudente. La resistencia tiene que ser prudente. Hay que saber qué discusiones dar y en dónde darlas. En ese sentido, hoy ante el régimen chavista, es bueno tener en claro, tener en claro, que caído Maduro quizás pueda ascender a algún gobierno liberal, pero hay que tener en claro es qué promueve este gobierno, qué posición va a tener respecto a las drogas, el niño por nacer, la familia, cuestiones básicas. Porque si no, es simplemente solucionar un problema, pero no solucionar el mal. Al contrario, hoy de hecho podemos ver que Canadá es de las mayores esclavitudes que se pueden vivir en el mundo moderno. Canadá, que parece un país del primer mundo, más allá de la presión impositiva que tienen, uno diría, bueno, los servicios funcionan, sí, pero ¿por qué se dio el convoy? No puedo dar más comentarios porque sé cómo funciona la plataforma, a mí ya me han retirado videos. En Canadá, ¿por qué surgió el convoy? claro, fue una reacción. Canadá hoy tiene políticos que quizás no están entrando con AK-47 a los barrios como hacen en Venezuela, entran con zapatos rosas. Entonces yo digo, Entrar en tacones, sí. no dejan de ser parte del problema. Porque no importa si hacen el mal con un AK-47 en una villa miseria o si entran con tacones rosa al recinto. El problema de fondo es que no son el bien. Este es el problema de fondo. No son el bien. No hay una Exactamente. esencia. Y eso es lo que uno tiene que estar cauto y atento. Insisto, a veces por la coyuntura uno termina votando el mal menor en la emergencia. Pero hay que recordar, lo emergente no significa lo importante. Esto es lo más clave a destacar hoy día. Tener en claro qué es lo importante. Y el cambio empieza siempre por uno. La resistencia empieza por uno. ¿Cómo la vida hoy me encuentra parada? Si hoy, esta noche me muero, ¿cómo me encontró parado la vida? Y esta respuesta no te la va a dar nunca un político. Entonces, quitarle la fe al político y depositarla en Dios ya es un gran salto. Aunque sea uno, ya ahí se dio un gran salto. Y el resto va a venir por decantamiento puro. Perfecto, Horacio, me quedo con estas palabras, estas últimas reflexiones que hiciste, que sin duda que por allí empieza todo, ¿no? Es una excelente manera de resistir. Sobre todo hoy, quienes estamos de este lado somos los subversivos, nos ven como esos que en los años 70 se oponían al status quo, pues que ahora el status quo es la izquierda. Y entonces ya quienes pensamos contra de ellos, entonces ya somos objetivos. Entonces, yo no me quiero ir sin antes, primero que todo, mostrar tus libros, porque tú hiciste un excelente libro que se llama Conservadurismo en 10 reflexiones, que tú cordialmente me regalaste, y me lo regalaste con una muy bonita dedicatoria. Te diré que de los dos que me regalaste, uno me lo agarró mi suegra y no me lo quería dar, se lo regalé. Luego ella se lo prestó a un amigo y, en fin, es muy bueno. Yo a veces lo leo, lo releo, lo vuelvo a leer y se adapta muchísimo, muchísimo a lo que está ocurriendo hoy en día. Porque yo cuando leía a Scruton, el de Cómo ser conservador, él lo ambienta en esa Inglaterra de los años 70, y esto es un conservadurismo moderno, vamos a decirlo así, ¿no? También quiero hablar sobre tu último libro, que es el libro negro del ecologismo. Nosotros, la última conversación que tuvimos fue acerca de esta religión climática, donde tú esgrimiste varios argumentos en esa época y me estabas comentando que, bueno, que estabas ya terminando tu libro. Ese libro, vamos a ver si lo vemos por acá, es el libro negro del ecologismo. Estos son tus dos últimos libros. Y tú, en síntesis, ¿qué quieres? Es decir, ¿cuál es el mensaje de este libro, el libro negro del ecologismo?
Y el mensaje es simple y claro, es entender que el ecologismo es una ideología y como toda ideología plagada de errores y contradicciones. Principalmente hay dos grandes errores a revisar, que es lo que ponemos en el libro. Primero, no tomar el cambio climático antropogénico como dogma. El cambio climático nosotros sostenemos que sí existe, pero que en esta existencia hay que repasar el nivel de incidencia que tiene el hombre. Ciertamente tomamos de los registros históricos de la etapa romana y la etapa medieval hasta la propia medición de los últimos 120 años, donde, utilizando las premisas que aporta Judith Curry, la mayor climatóloga del mundo, Ivar Geber, premio Nobel de Física, Patrick Moore, el único científico que estuvo en el panel original de Greenpeace, allí podemos observar que en los últimos 120 años la variación climática fue ínfima, cero menos, en realidad es menos de un grado, 0,8 grados de variación en 120 años, donde en la etapa de mayor industrialización fue justamente donde más cae la temperatura, en los años 40 y los años 70, sumado que el gran salto que supuestamente da el clima, dentro de esto, insisto, 0,8 grados en los últimos 120 años, se da cuando empiezan a medir la temperatura en el océano. Aquí donde nosotros estamos exponiendo, primero, cómo han tomado como una nueva religión el ecologismo con estos datos, que repercuten en una forma específica de control demográfico. Y también exponemos lo que es esta noción tan confundida que hay entre ciencia y filosofía. De hecho, Ernst Haeckel, el creador del concepto de ecología, es el que está promoviendo la idea de que el ser humano es una especie más a la par de todo otro animal, con lo que implican los controles que hay por detrás. Entonces, nuestra tesis es, primero, que el ser humano, por su propia naturaleza, racional, volitiva e intelectiva, se encuentra en una superioridad de dominio sobre todas las demás especies. Y luego exponemos cómo el ecologismo es utilizado a partir de premisas que surgen de errores cientificistas, que actualmente se ha convertido en una religión pagana y globalista, lo utilizan como mecanismo y dispositivo de control sobre todas las naciones emergentes y que curiosamente terminan abasteciendo, por ejemplo, a naciones muy contaminantes como China, que ostenta en este momento el mayor control sobre el mercado de paneles solares. Por citar un ejemplo, entonces, es lo que Sí, ponemos en este libro, lo sí. que es el gran mito del cambio climático y luego cómo se utiliza estas herramientas para crear un sistema totalitario a nivel global que implica desde el control demográfico hasta el control sobre la industrialización en las naciones emergentes. Sí, bueno, nosotros vamos a, ya para ir finalizando, a las personas quienes estén interesadas en un libro de Horacio, bien sea este o bien sea el del libro negro del ecologismo, quiero que nos escriban para participar en un sorteo que queremos hacer, pues para las personas que nos escriban a través de digitaldominion@gmail.com. Escríbanos allí y vamos a responder cuáles son las condiciones para que puedan participar en este sorteo de este libro. Horacio, yo te quiero dar las gracias porque yo sé que, bueno, ya nos hemos extendido bastante. Sin embargo, esto es un tema que se pudiera conversar 3, 4, 5 horas más con todo de manera placentera. Pero lo que sí le vamos a prometer a los que nos están viendo es que vamos a seguir haciendo estos trabajos juntos, estos trabajos formativos, porque nuestra plataforma de contenido Digital Dominion, que es hecha por ciudadanos, ciudadanos comunes, que van a trabajar, que tienen familia, que sacan un tiempo para poder preparar estos programas, porque tienen que cumplir un horario de trabajo, porque tienen que ir a la escuela, buscar a los hijos, pues entonces, de alguna manera, dar ese pequeño aporte, en mi caso, a mis conciudadanos venezolanos, pero que también le puede servir a todo el mundo, y se vayan formando en estas nuevas amenazas que van a venir, que abran los ojos, que por supuesto que con la debida formación biográfica de estos libros y de muchos otros, pues entonces empiecen a tomar ya esa bandera de poder ejercer una verdadera reacción. Bueno, Horacio, ya para finalizar, algunas palabras para finalizar. Simplemente agradecer el espacio, que es interesante poder compartir estas ideas, poder dialogar, poder ir aprendiendo. Creo que hay que repasar en algún momento, hacer otro vivo para focalizar lo que es el ecologismo, que es un Sí, tema que se sí, abre porque paso en el mundo entero. lo Y hablamos en aquella oportunidad,
pero fue antes de que tú sacaras el libro. Entonces, vamos a hacer otro para cuando ya tenga mi libro, porque ya lo mandé a buscar, así que en cualquier momento me debe llegar el libro. Entonces, ahí podemos conversar sobre ese libro y darle continuidad a esta conversación, porque es muy importante, pienso yo, que las personas empiecen a tener dominio de los conceptos, lo que es un conservadurismo, lo que es un liberalismo, cómo diferencio el liberalismo de izquierda, que se acerca más a la derecha. Existe el liberalismo ese clásico, que es eso que me quieren vender o meter como gato por liebre, que trae eso detrás, porque detrás de eso yo lo que veo son puras banderas LGBT en ese partido y eso a mí no me da ningún tipo de confianza. Ahí de clásico no tiene nada. Entonces, ese tipo de discusiones, empezar a llevarlas a los ciudadanos de a pie, quienes son los que no, en verdad, los que nos están siguiendo. Y bueno, te doy las gracias infinitas por tu disposición, porque yo sé que tú eres una persona ocupada, bueno, tienes tu familia, tienes tus estudios, tus clases, y bueno, te doy muchísimas gracias, te agradezco muchísimo, Horacio, por esta oportunidad que nos das a través de nuestra plataforma de Digital Dominios.